Profa, tiene apagado su micrófono. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, ya con el micrófono encendido. Gracias, Liz. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver la lista de verificación para la entrega de los medios impresos. Y vamos a explicar algunos detalles que tenemos que considerar para esta entrega. Bien, entonces voy a compartirles el instrumento. Aquí lo tenemos, aquí lo estamos viendo. Este instrumento es para que vayan considerando en su diseño de los medios impresos algunas características. Bueno, la lista de verificación tiene la lista de observación, tiene clásicamente el grupo, la fecha, los integrantes, que bueno, aquí tenemos que colocar a todos los integrantes del equipo de integradora y bueno, las instrucciones dicen, en equipo de 4 a 5 personas, elaborar los medios impresos necesarios para su proyecto y estos medios deben de incluir las siguientes características, los siguientes criterios de evaluación. Bueno, aquí están las ponderaciones. Recuerda que 9.6 sube a 10, 9.5 no, 9.5 se queda en 9, 8.6 sube a 9 y bueno, si lamentablemente sacas 7.6, lo que vamos a hacer es subir a 8 igual, en la misma secuencia. Menos de 7.5 no estás acreditando la evaluación. Bien, los criterios de evaluación para todos los medios. Y bueno, me gustaría mucho, si tienes alguna pregunta, paulatinamente me la vayas haciendo. En el primer criterio de evaluación es que tienes que considerar el mensaje y el concepto que estableciste en el plan creativo, en la entrega anterior. Como te acuerdas, este es el instrumento del plan creativo y aquí estableciste el mensaje, el enfoque del mensaje, describiste el mensaje y el concepto en este punto. Eso ya me lo entregaste, entonces lo vas a retomar, por supuesto, vas a considerar todos estos criterios de la evaluación pasada y ya en la evaluación, en esta evaluación del plan de medios, lo que tienes que hacer es representar, expresar en el tríptico, en el cartel, en la tarjeta de presentación, en todos los medios que decidas, el mensaje y el concepto que previamente estableciste en el plan creativo. Después vas a colocar una capa aparte dentro del mismo archivo. ¿Te acuerdas que tanto Illustrator como Photoshop, como lo habíamos explicado, estos dos programas trabajan por capas? Entonces, una capa que sea la de hasta arriba, vas a poner la retícula que hayas seleccionado. Por ejemplo, puede ser la sección áurea, la regla de los tercios o la simetría dinámica. Repito nuevamente. La sección áurea que ya trazamos en Illustrator, la regla de los tercios que implica dividir en 3x3 tu espacio y la simetría dinámica. En un momento más vamos a aprender cómo se traza la simetría dinámica. Eso no es de este curso, pero por supuesto los apoyamos y enseñamos cómo se traza en Illustrator. Luego, todos y cada uno de tus medios que elijas van a incluir la marca de tu producto, todos. Después, los colores y la tipografía secundaria. ¿A qué me refiero con este concepto? Te lo voy a recordar. La tipografía secundaria es una tipografía adicional a la usada al logotipo. ¿Te acuerdas mucho que los logotipos regularmente tienen una tipografía muy especial que requiere que genere una marca en la mente de los consumidores?
No siempre esa tipografía puede ser utilizada en textos, en párrafos. Y entonces es tu deber seleccionar una tipografía parecida, que conjugue, que haga juego, que tenga los mismos fustes. A lo mejor si la del logotipo es con serif, pues la tipografía, posiblemente la tipografía secundaria, también sea con serif. Entonces, bueno, ahí tú lo decides, que conjuguen, y esa sería la tipografía con que escribas textos, títulos en tu folleto, ¿no? O en tu cartel, que escribas en la parte inferior, o que escribas los datos de contacto, ¿no? Bueno, entonces, los colores, ya vimos un poco en el cuatrimestre pasado con tu maestro de diseño gráfico, cuál es la psicología del color, y bueno, estos los colores también están estrechamente relacionados con los que utilizaste en la marca. O sea, la marca te va a marcar la pauta de qué colores utilizar y qué estilo utilizar en toda esta publicidad de medios impresos. En el punto número 5, aquí dice si agregaste el medio de contacto entre la empresa y el cliente. Este medio de contacto puede ser que coloques en tus carteles y en tus folletos, tus redes sociales, el icono del Facebook y tu Facebook, bueno, el de la empresa, el teléfono, cualquier medio de contacto, la dirección. Bueno, no solamente las redes sociales, el Facebook, sino todas las que tengas, ¿no? A través de las cuales quieras contactarte con tus clientes, ya sea el Face, el Instagram, el Twitter, el YouTube, tal vez tienes canal, tal vez cualquier red que se te pueda ocurrir. El WhatsApp, ¿no? Por supuesto. Después, en el punto número 6, tienes que cuidar mucho que tu ortografía, que sigas las reglas ortográficas en todos los textos. Presta mucha atención en eso. De hecho, estos programas, pues puedes verificar que estás escribiendo mal cuando estás cometiendo una falta ortográfica. Bien, entonces cuida tu falta ortográfica, tus faltas de ortografía. En el punto número 7, aquí lo que tenemos es que el trabajo se entrega en Illustrator, Photoshop, así como en el tiempo establecido. La fecha de entrega ya con los medios impresos, con los métodos de impresión que vamos a ver la próxima semana. Finalmente todo esto se va a entregar el viernes de la próxima semana. Sin embargo, ya debes de tener tus diseños autorizados para ya definir los métodos de impresión. Y entonces tienes que tener en Illustrator y en Photoshop, así como en el tiempo establecido, el viernes de la próxima semana, y estos archivos tienen que ser menor a 5 megas. Vamos a ponerle aquí 8 megas, que es el máximo que soporta la plataforma. Y luego, un punto número 8, el punto número 8, tienes que evitar la saturación, aludiendo a la organización, la jerarquía de los elementos y destacar las ideas principales. Para poder conseguir este punto, tienes que utilizar, no solamente colocar, sino utilizar las retículas, ya sean la sección áurea, la regla de los tercios o la simetría dinámica. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos puntos, como te lo mencioné, del 1 al 8, son generales para todos los medios. Y este es un trabajo en equipo. O sea, si a ti te tocó realizar el folleto, tienes que cumplir con todos estos aspectos que están definidos por equipo. O sea, el equipo va a decidir cuál es la tipografía secundaria, cuáles son los colores, la composición, qué retícula vamos a utilizar, en fin. Entonces, esto lo hacen en equipo, lo deciden, y ya después, como te había dicho, cada uno de los integrantes utiliza una sección de esta lista de observación, porque si alguien va a hacer el tríptico, díptico o volante, aquí vas a poner elaboró, tu nombre completo, otra vez para que yo sepa quién elaboró el folleto. Y bueno, utilizaste los títulos y las cajas de texto para los párrafos, ¿te acuerdas, no? Con clic sostenido hacías párrafos y con clic solamente hacías texto. Luego el
tríptico contiene toda la información requerida y esta información es precisa y pertinente, válida para comunicar el mensaje previamente establecido. Los trazos de las ilustraciones generadas, es decir, si tú haces una pleca en la parte inferior de tu tríptico, que si usas triángulos, formas, solamente deben de tener los nodos precisos, ni más ni menos, ni en exceso, ni de sobra, nada. Entonces, esa es, claro, si no utilizas figuras para nada, bueno, entonces por default tendrás ese punto. Las imágenes que coloques, y sí te pido que coloques imágenes de manera pues forzosa, obligatoria, esas imágenes deben de ir de entre 200 puntos por pulgada a 300, no más de 300. Entonces, por favor, colócate en este rango. ¿Por qué estas características para estos medios impresos? Al menos el tríptico, bueno, es pequeño y lo tenemos cerca. La calidad de las imágenes no requiere gran formato, entonces con esta resolución es suficiente. Si bien, si este medio, el folleto, lo subes a internet, es una resolución muy favorable para estos medios. Pensando que el internet puede ser observado a través de diferentes dispositivos, que vaya, no rebasan más que un monitor, pero no tanto como un espectacular, ¿no? Entonces, sea cual fuese su medio de observación, ya sea impreso, por ejemplo, particularmente en este caso, son de 250 puntos por pulgada a 300 puntos por pulgada. Y bueno, ya este punto número 13 dice, muestra creatividad en los golpes. Me refiero a golpes a los dobleces. Lo que pasa es que en la imprenta, para doblar un grupo de hojas que formarán tu tríptico ya impreso, lo que hacen es golpearlo y conseguir las marcas para después otra máquina doblarlo. Entonces, por eso dice, muestra creatividad en dónde van a estar colocados los golpes. Revisa cuando explicamos cómo realizar un tríptico y ahí vemos varias opciones para doblar un tríptico. Y por supuesto que si muestras creatividad en las caras del tríptico. Bien, después está el cartel y tiene el mismo formato, un título aquí cartel y aquí tienes que escribir el nombre de la persona que elaboró el cartel. Y bueno, aquí te doy algunas medidas. Tu archivo de Illustrator o tu archivo de Photoshop debería de tener estas medidas. 70 por 100 centímetros, 50 por 70 o 35 por 50. Son algunas alternativas porque recuerda que, como explicamos en clase, los pliegos de papel y las imprentas ya tienen medidas estandarizadas para la reproducción de estos medios. Entonces, bueno, te doy algunas sugerencias, tú decide cuál. Luego, el tamaño de la tipografía considera que será leído a distancia, ¿no? El cartel está hasta allá, vas caminando, eres un peatón, vas en un vehículo, vas en el transporte público y la cantidad de texto y el tamaño del texto deberá de considerar este contacto con el peatón, con el consumidor en movimiento y el cartel. Bueno, entonces el tamaño de la tipografía considera que será leído a distancia y en movimiento. Luego las imágenes montadas se acoplan sin que se note este corte, ¿no? Así que nada más las pusieron ahí. Luego colocó imágenes mayores a 300 puntos por pulgada a diferencia del tríptico. En el cartel son mayores a 300 puntos por pulgada. Y otra vez, algo importante es que tienes que mostrar creatividad en tu composición. Para las tarjetas de presentación seguimos la misma secuencia formato, el título y quién elaboró este medio de impresión. Las tarjetas de presentación, bueno, el archivo que utilices debe de tener un 9 por 5 centímetros. Ese es el tamaño estandarizado, no hay forma de cambiarlo. Es el tamaño estandarizado de las tarjetas de presentación.
El siguiente criterio de evaluación es si el diseño es limpio, simple, sin tanta saturación, ¿no? Porque una tarjeta de presentación tiene funciones específicas para presentar y contactar a la empresa, al personal de la empresa con los clientes. Entonces el diseño tiene que ser limpio, simple, y tiene que respetar la imagen de la marca, ¿no? Tiene jerarquía visual, ¿no? Es decir, que hay que definir qué es más importante, la marca o el nombre del personaje o el puesto que tiene este personaje que estamos presentando, o qué es más importante, la dirección. Todos estos elementos que acabo de mencionar deben de tener jerarquía, es decir, no pueden ni deben tener el mismo peso. Después, en el punto número 12, muestra creatividad, es decir, puedes mostrar creatividad en la orientación de tu archivo, puede ser una tarjeta vertical o una tarjeta horizontal, puedes hacer cortes dentro. En las diapositivas, la tarjeta que les mostraba tenía suajes, por decirlo de manera coloquial, tenía agujeros, ¿no? Y bueno, también hay tintas o colores, tintas de impresión que son metálicas, fluorescentes, en fin, todo en función a la identidad de tu imagen. También hay tintas en relieve, hay en hueco grabado, en fin, entonces hay que explorar esto de cómo se hacen las tarjetas de presentación y cuáles son las posibilidades de creatividad en estas tarjetas de presentación. Luego están los artículos promocionales, que aquí aplicaremos lo que hemos hecho al montar las imágenes en otra. Si alguien lo desea, voy a generar un video donde voy a montar la marca en algún artículo promocional, ya sea una taza, un lapicero, no sé, una camisa, como lo hace la universidad, ¿no? Una agenda, cualquier elemento. Por ejemplo, si hablamos de los chicos del mezcal, a lo mejor un tarrito, un caballito donde se acostumbra a tomar el mezcal, no lo sé. Entonces, un producto que sea adecuado, que se adapte para el uso del producto que estás vendiendo, un artículo que se adapte al producto que tú estás vendiendo. Entonces, yo te pido al menos tres artículos promocionales. Tú lo decides, estos artículos deben de estar relacionados con el producto. Las imágenes montadas se acoplan sin que el corte se note y, bueno, muestran creatividad en su composición, ¿no? La generación la colocación de estos elementos en estos artículos promocionales. Y eso sería todo. Solamente me resta explicar esta evaluación. Como te diste cuenta, todos los criterios miden lo mismo, un punto. Todos. Cuando tú hayas elaborado estos de manera generalizada, ya tendrás el 80% de la calificación. Y cada quien va a aportar un 2% para poder tener 10. Entonces, bueno, estas celdas de Excel ya tienen fórmulas para poder calcular tu calificación y que yo pueda poner aquí un 1 si cumple, si cumplió, 1 tiene el puntaje requerido, el puntaje solicitado, y si no, te hago observaciones. Esto es todo dentro de la explicación de esta lista de verificación. Bien, me quedo contigo para saber si tienes alguna pregunta o duda de esta evaluación.